Hola, soy Alex Torres Rivas, profesor de biología. Hoy resolveremos el tema número 13. Origen de la vida, evolución, taxonomía. Claro que sí. Vamos a ver cómo se origina la vida en el planeta según la corriente materialista. En el origen de la vida, se presume que la vida empezó hace 3.800 millones de años, ya que la Tierra se originó hace 4.600 millones de años. Y la humanidad se ha preguntado siempre cómo es que la vida ha surgido en la Tierra. Para eso están las siguientes teorías o hipótesis: generación espontánea o abiogénesis, propuesto por el filósofo griego Aristóteles, en el cual habla que la vida se origina de la materia muerta, materia inanimada, mediante la fuerza vital que es el vitalismo. Aparte de él, también Newton, Harvey, René Descartes, entre otros. Pero hubo también quienes refutaron a esta teoría o hipótesis de la generación espontánea, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Francisco Redi, ¿no? Él habla de que las moscas no nacen de la carne muerta, sino de otras moscas, ¿no? Por eso agarró sus frascos y los colocó con carne dentro. Hizo el experimento y en el cual aparecieron moscas solo del frasco abierto. En el frasco que estaba con gasa, aparecieron moscas solo en la gasa. Con eso él desterró la generación espontánea para organismos grandes, pero se pensaba que aún los gusanos nacían de la carne o... pues, ya, ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. 1, 2, va. Pero se seguía pensando que las bacterias y los microbios se originaban de la materia muerta, ¿no? Aunque ya las ideas de que el ratón nacía de la basura, de que los gusanos se originaban de la carne, ¿no? O los insectos se originaban de las hojas, eso fue desterrado por Francisco Redi. Lázaro Spallanzani demostró que en un frasco herméticamente cerrado que contenía caldo de carne no aparecían microbios, mientras que en el que estaba mal cerrado sí lo hacían. John Nichman fue el que lo refutó. Decía que las bacterias nacen del caldo nutritivo, ¿no? Calentado. Lázaro Spallanzani no pudo demostrar realmente cómo es que los microbios no se originaban de la materia muerta, ¿no? Pero esto sirvió para que Louis Pasteur ya estableciera su teoría, ¿no? Él demostró, ¿no?, la imposibilidad de la generación espontánea, ¿no? Él utilizó un frasco llamado cuello de cisne, ¿no?, en el cual y lo hirvió, y después de muchos días se mantenía estéril el caldo mediante ese cuello donde se quedaban atrapados los microbios. Luego lo virtió, lo inclinó y aparecieron los microbios. O en todo caso, quizás rompió también el frasco, el cuello de cisne, y aparecieron microbios. Con eso, él demuestra que las bacterias están en el aire, caen al caldo y ahí se reproduce. No es que se hayan formado de la materia muerta, ¿no? Entonces, Pasteur ya prácticamente termina, ¿no?, de manera absoluta esta hipótesis de la generación espontánea. Pero la teoría quimosintética propuesta por Alexander Oparin propone que la vida se forma en la Tierra con los gases atmosféricos en medio de una atmósfera reductora, ¿no? Claro, esas moléculas caen al mar, llamado el caldo o mar primitivo, y ahí se formó la vida, según Oparin, ¿no? Es la teoría llamada también biogénesis o evolución química, propuesta por el ruso Oparin en 1923 con su obra El origen de la vida. Es la más aceptada porque fue demostrada por dos científicos estadounidenses, Miller y Urey, que simularon lo que había escrito en su obra Oparin en su laboratorio. Ellos utilizaron el aparato de Tesla y formaron moléculas orgánicas, ¿no?, utilizando metano, agua, hidrógeno y amoníaco. Crearon aminoácidos, formaldehído, ácido acético, cianuro de hidrógeno, etc. Entonces, la teoría quimosintética entonces es la más aceptada. Teoría cosmogónica, llamada también panspermia, propuesto por el sueco Svante Arrhenius.
en el cual dice que llegó del espacio una semilla que es la bacteria en forma de espora, ¿no? Desprendida de un planeta X. Entonces llegó a la Tierra la espora bacteriana y sembró la vida, ¿no? A la teoría cosmogónica se oponen pues los siguientes argumentos, ¿no? Que el medio interestelar es poco favorable para la vida, que el calor o combustión del meteorito al entrar a la atmósfera produce fuego y se hubiera matado a las bacterias, ¿no? O en todo caso esta teoría no soluciona el problema del origen de la vida, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver las teorías evolutivas, ¿no? Ahí está el francés Lamarck, habla de la hipótesis del uso y desuso de las partes, ¿no? Un órgano dices más y se desarrolla, mientras que el otro se atrofia. Y también esos cambios lo pasan a sus hijos, ¿no? Eso es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Él se basó en la jirafa, donde decía que la jirafa era pequeña al principio, como antílopes, y luego con el uso del cuello y las patas estiraban y nacía el hijo más grande, ¿no? Con el cuello y las patas más largas. Claro. Entonces no es una teoría pues actualmente que es aceptada, ¿no? Aunque muchas veces hasta ahora se piensa eso, ¿no? Muy bien. Pero la teoría del señor Darwin, ¿no? Y su amigo Wallace, Darwin y Wallace llegaron a lo mismo, la llamada selección natural, ¿no? Darwin en su obra Origen de las especies, publicada en 1859, ¿no? Habla que la evolución se da por un cambio gradual a través de la selección natural. Las especies más aptas sobreviven y se reproducen y las menos aptas se extinguen, ¿no? Claro, igual también lo planteó el señor Wallace, ¿no? Entonces hay una lucha, dice, en primer paso, ahí tiene que haber más descendientes, dice, ¿no? Mucha descendencia origina los individuos, que eso va a producir una lucha por existencia, ¿no? Que en esa lucha los mejores adaptados sobreviven y se reproducen, y las variaciones ventajosas se van acumulando a lo largo del tiempo, y con el tiempo nuestra población, ¿no? Si se aísla reproductivamente de otra población, se originará una nueva especie. Eso se llama especiación, ¿no? Entonces, según Darwin, las jirafas habían dos tipos, ¿no? Altas y bajas. Las altas sobrevivieron y se reprodujeron, y las bajas se extinguieron. Esa es la selección natural. Las ideas de Bryce sobre el mutacionismo, ¿no? Actualmente aceptada también, Uga de Bryce refuta a la selección natural. Dice que el origen de las especies, o en todo caso la formación de nuevos individuos, se da por las mutaciones, ¿no? Muy bien. Él trabajó con la planta Oeanotera, ¿no? Una planta mutante. Entonces tenemos las ideas del neodarwinismo o ideas modernas de la evolución. Su principal representante, Theodosius Dobzhansky, publica su obra La genética y el origen de las especies, ¿no? Donde acá va a estar interactuando dos ciencias, la idea de Darwin, o sea, selección natural, ¿no? Y la genética, ¿no? La genética con la selección natural producen pues esa fusión, la neodarwinismo, que hasta el momento está también aceptada estas teorías, ¿no? De la neodarwinista, ¿no? Trabajó con las especies de Drosophila, ¿no? Entonces acá va a haber cambios, ¿no? Los alelos van a variar y así esos alelos, ¿no? Van a producir un nuevo individuo, ¿no? Una nueva especie. Hay evidencias, ¿no? La prueba de la evolución, ahí está la paleontología, anatomía comparada, ¿no? Ahí están las pruebas de la evolución, ¿no? La paleontología estudia los fósiles, ¿no? Por ejemplo, hay huellas, restos anatómicos, hay preservados, ejemplo, en las rocas o ámbar, ¿no? O hielo, ¿no? La anatomía comparada es la fuente más importante de datos, ¿no? A favor de la evolución. Ahí están los órganos homólogos, ¿no? Entre dos especies, es decir, han tenido un mismo ancestro, ¿no? Y los órganos homólogos tienen igual estructura, aunque diferente función. Ejemplo, la aleta del delfín con la ala de un murciélago son homólogos, ¿no? Aunque, o sea, tienen igual estructura, pero sirven para diferente, ¿no? Aleta del delfín para nadar y el ala del murciélago para nadar. Aleta del delfín para nadar y el ala del murciélago para volar. En biología comparada, ahí es la prueba donde vamos a comparar los embriones. Se comparan embriones de los vertebrados y todos presentan cola, tienen también notocorda, que es el cordón nervioso, y
hendiduras branquiales, ¿no? Que eso poco a poco desaparecerá con los meses y finalmente el individuo ya al nacer pues nace diferente, ¿no? Pero cuando son embriones, nótese que son prácticamente todos son iguales, ¿no? Por no decir nunca, muy similares, ¿no? Muy bien. La bioquímica comparada, ¿no? Es el estudio del ADN sobre todo, ¿no? El ADN analizando los genes y también el citocromo C, ¿no? Que es un citocromo C, es un pigmento respiratorio, ¿no? Y que es similar en hombre, en conejo, pingüino, serpiente, atún y polilla, ¿no? Entonces hay mayor similitud, mayor cercanía evolutiva, ¿no? La citogenética comparada, ¿no? Compara los cromosomas, ¿no? El número de cromosomas. Ejemplo, en el humano tenemos 46 en las células somáticas y los orangután, gorila y chimpancé también, ellos tienen 48 los tres, ¿no? O sea, quizás en verdad el hombre y el mono estamos emparentados, ¿no? La biogeografía estudia los patrones de diversidad de las especies, ¿no? O sea, lugares con la clasificación de los seres vivos, ¿no? Notas el dibujo, ahí están los avestruz, el ñandú, ¿no? En ciertas áreas, ¿no? De la Tierra, claro, ¿no? Mecanismo de la evolución, o sea, la especiación, ¿no? La formación de nuevas especies, ¿no? Y eso ocurre por la oportunidad que tienen las poblaciones de adaptarse al ambiente. Las variaciones pueden ser heredables, ¿no? En una población. Ahí está entonces la especiación del caballo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí están los patrones de la evolución, ¿no? Desde que apareció la vida en la Tierra han existido de 1500 a 15.000 millones de especies, ¿no? La mayoría de las cuales han desaparecido, se han extinto. Muy bien, ¿no? Ahí está la extinción en masa, ¿no? Es seguida por periodos de radiación adaptativa, ¿no? Ahí está entonces Charles Darwin, ¿no? Con su obra El origen de las especies y las pruebas anatómicas, ¿no? Descubiertos en los seres humanos, ¿no? Hay restos de huesos, de cráneo, dientes, ¿no? Que se compara ya actualmente, ¿no? La evolución de los mamíferos, ¿no? Un mamífero pareció una zarigüeya, ha formado a los demás mamíferos, ¿no? Como puede ver en el gráfico, ¿no? Y esto ocurrió pues en el Triásico hace 202 a 245 millones de años, ¿no? El origen de los mamíferos, ¿no? Se da en tres grupos, ¿no? Los monotremas, que son mamíferos que ponen huevos, ornitorrinco y equidna; los placentarios, que tienen placenta; y los marsupiales, ¿no? Con su marsupio, ¿no? Donde es una bolsa donde va a terminar el desarrollo de su embrión, ¿no? Acá tenemos las eras geológicas, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Y el origen del hombre también es, ¿no? Vamos a ver que empieza pues desde la musaraña arborícola, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces se comparan, ¿no? Los primates, el hombre, el mono antropomorfo, un mono del viejo mundo, etcétera, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos entonces las modificaciones en el antebrazo. La mano se escribe un semicírculo sin necesidad de mover el codo ni el brazo, ¿no? 5 dígitos en las extremidades, y el pulgar es oponible para asir o coger las cosas. Y cuadrúpedo o bípedo, ¿no? Los primates. Acá están los homínidos, ¿no? Son dos géneros, Australopithecus y Homo, ¿no? Australopithecus se encontró en el África del Este, Tanzania y Etiopía, ¿no? Y entonces ahí está Lucy, que fue una Australopithecus afarensis, ¿no? Hace 3,7 millones de años. Era bípeda Lucy, ¿no? Mientras que el Homo habilis ya hacía herramientas, ¿no? Tenemos también los hombres los Homo, ¿no? Que son ya más actuales: Homo sapiens, ¿no? Neandertal, el hombre del Cromañón, ¿no? Que era cazador, recolector, ¿no? Y herramientas de piedra. La taxonomía es una ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. Su representante principal, el padre, es Carlitos Linneo, ¿no? Carlos Linneo, que creó el nombre científico, ¿no? El género y especie. Ejemplo, Homo sapiens, ¿no? Es el nombre científico del humano, el humano actual. Entonces, él creó el idioma, creó el nombre científico, que debe estar escrito o hablado en idioma latín. Ejemplo, Rupicola peruviana y Cantu abusifolia, ¿no? Del gallito de rocas y cantuta, respectivamente.
Robert Whittaker en 1969 ordena a los seres vivos en 5 reinos, ¿no? Ahí están los 5 reinos, ¿no? Desde Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia, ¿no? Y los dominios son 3, ¿no? Creados por Carlos Wossen, dominios, ¿no? Entonces aquí están las jerarquías taxonómicas, o sea, los taxones, que es llamado también taxa, ¿no? Dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Especie es la base de la clasificación, ejemplo, especie perro, ¿no? Cada taxón, cada taxón de arriba agrupa a los taxones de abajo, ¿no? Así, hasta llegar a la especie que es la base de la clasificación, ¿no? Dominios son 3, bacteria, archaea, eucaria, ¿no? Nosotros los humanos estamos acá en el dominio eucaria, ¿no? Esto fue propuesto por Carlos Wosse. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse. Nos vemos.